Vamos a abrir el programa. Abrimos, bueno, para los que lo cerraron, abren su proyecto. En este caso, yo le puse ejercicio con AFOR, pero ustedes abren su proyecto, se van a reportes y le van a poner rastrear y recuperar resultados. Le van a poner OK. Y ahí se van a esperar un poquito en lo que recibe los datos. Entonces, reportes, luego rastrear y recuperar resultados y luego ya nos va a aparecer esta ventanita que dice que se descargaron los resultados. Aceptar. Ok. Entonces, vámonos a reporte escrito. ¿Se acuerdan del ejemplo que vimos la vez pasada? Si ven, aquí ya nos da un resultado, ¿verdad? En este caso, pues esta zona es prácticamente la mayoría son puros truenos, ¿verdad? Entonces son los datos que importamos. Van a ver las gráficas de composición de especies. ¿Se acuerdan lo que exploramos el día de ayer? Ahí ya va a estar, pero ahora con estos datos que importamos. Y así va a ser cuando configuren ustedes su proyecto. Vamos a darle composición y estructura y le vamos a dar que nos brinde los resultados por especie. Si se dan cuenta, ahorita ustedes los valores están apareciendo a lo mejor en inglés y nombre común, ¿sí? Lo pueden modificar a que les ponga en sistema métrico y en nombre científico, ¿sí? Si ustedes quieren manejar uno u otro, aquí lo pueden modificar, ¿vieron? Métrico y nombre científico, y de esa manera cambia el reporte con esos valores. Si se dan cuenta, aquí viene una columnita que dice se refiere al error estándar. Como este fue un inventario, pues no hay ningún error estándar asociado, entonces todo es 0. Entonces eso está bien. Y aquí vemos el número de árboles que hay de cada especie, el área foliar, la biomasa la biomasa foliar y la correspondiente a tronco y ramas, y la condición promedio de estos individuos que se refiere, que está relacionado con el porcentaje de muerte regresiva o descendente. Podemos ver el gráfico de categorías diamétricas. Si se dan cuenta, en este ya nos los muestra por especie y los rangos que presentan, ¿verdad? ¿Qué porcentaje de los individuos de esta especie
presentan esta categoría cada una de las categorías geométricas. Podemos obtener los valores. No que, a lo mejor dicen, no, sabes que la gráfica no me gustó, yo quiero hacer mi gráfica y ya igual tener estos valores. Aquí está. Ahí están los porcentajes. Y aquí está, por ejemplo, el valor de importancia, que es un índice que nos dice qué tan abundante, ¿verdad? Es una especie. Si ustedes dividen, por ejemplo, este valor entre 2, ya lo aproximan a 100, entonces significaría que prácticamente el 80% de la masa arbolada es trueno. ¿Y por qué lo dividimos entre 2? Porque este valor está considerando dos cosas. Uno, el número de individuos y otro, el área basal. Entonces, lo que hacen estos índices es jerarquizar las especies, ¿no? Puede ser que tenga muchos individuos de una especie, pero a lo mejor son pequeños, ¿verdad? Y entonces no representan no ocupan tanto en realidad. Entonces, lo que hace este índice es sumar los dos, ¿verdad? Tanto el número de individuos como el área basal, estima la proporción que representa la especie, y por eso lo máximo, por ejemplo, si todos fueran Ligustrum lucidum, serían 200, ¿no? Entonces, lo que nosotros podemos sacar esto para que nos sea más fácil, lo podemos dividir entre 2 y ya estos valores se vuelven a 100. Entonces, quiere decir que casi el 80%, ¿verdad?, de los árboles de esa zona son truenos, está representado por truenos. Y lo representan tanto por la cantidad de individuos como por el área basal que representa, ¿sí? 25% sería como 12 puntos y tantos, ¿verdad? El Fresno y así. 12.1. Esos son indicadores, por ejemplo, de riqueza de especies, diversidad de especies. La condición, lo que les decía. Bueno, por ejemplo, aquí si son nativas, no son nativas, aquí te dice. Estas especies, ¿de dónde son originarias? Pues vemos prácticamente, ¿verdad? El trueno es asiático, entonces por eso ahí Asia, pues el 86.1% de los individuos son exóticos, ¿no? Es lo que nos está diciendo. Más, ¿no? Porque más Australia, ya, y África. Y la condición por especie. Ahorita no voy a revisar por estrato y especie porque no realicé ningún estrato, va a ser lo mismo. Entonces, por especie, y ay, me bajé mucho, podemos ver la condición. En este caso nosotros manejamos los muertos como Magnoliopsida. Y cuando lo que pasa es que a veces un individuo muerto no puede saber qué especie era. Y entonces lo que nosotros hacemos ahí nada más identificar si era una conífera o era una latifoliada. Entonces diferenciamos eso y ya los categorizamos en esos dos ámbitos. Bueno, esas dos son las dos opciones que manejamos. Pero vemos, por ejemplo, la condición en la que están los árboles y
En este caso, podemos ver, por ejemplo, el caso de algunos fresnos, ¿verdad? Ya el 11.8% de los fresnos está manifestando una mala condición. Entonces, nos podemos dar idea de qué especies están presentando más problemas de salud o alguna condición de declinación, algo que les está afectando. Nada más me lo voy a dar así, hoy sí. Eh, Estos son área foliar, salud de copa, pero les decía, todos estos valores ya están resumidos acá, ¿no? En el primero que les mostré, en este resumen de la estructura por especie. Y se acuerdan, ¿no? Que los pueden guardar sus datos, le dan aquí en este simbolito que dice guardar y ya ustedes ven cómo lo quieren guardar, si en un PDF, en un PDF, en un Excel, en Word, no sé, ustedes ahí ven. Entonces ya le seleccionan, le asignan un nombre y todos estos datos que ustedes ven los pueden exportar de iTree. Puedo dar guardar. Digo que si quiero que lo abra. Y ahí están. Estos datos ya los tengo en el Excel. ¿Ya vieron? Y ahora viene de lo más interesante, ¿no? Los beneficios. Igual este es un resumen por especie. Con este aumentamos zoom. Y aquí vemos ya el almacén de carbono, la captura y el precio atribuido a este almacén, a la captura, a las correntías. Si se dan cuenta, aquí nos está indicando el valor monetario que utilizó el programa para hacer las estimaciones. Y entonces ya sabemos cuáles son los precios que está ocupando y para que no tengamos ningún problema. Y acá está lo de eliminación de contaminantes y se acuerdan del valor estructural, que era el que se calculaba con el TCLA. Entonces, vean, aquí pueden ir obteniendo, por ejemplo, incluso de cada contaminante, ITRI considera 5 contaminantes: monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, ozono y partículas suspendidas de 2.5 micras y 2.5 micras. Y vean cómo pueden obtener los promedios de eliminación de cada mes que se estimaron, mínimos y máximos también. Entonces, ustedes pueden ir viendo y ya el anual. Si estuvieran interesados en esa temática, por ejemplo, lo pueden obtener.
La emisión de compuestos orgánicos volátiles también. Aquí está. Hasta vienen, no sé qué tan, no, pues no hay ningún frutal, ¿verdad? Pero en el caso de cuando hay frutales te da algunos datos. Y aquí lo que les decía, ¿no? Los valores de cada árbol los tenemos, de todos los servicios. Incluso este detalle, por ejemplo, lo de contaminantes, podemos ver la cantidad que se atribuyó a cada contaminante de remoción y lo que vale. Entonces, vean que nos da información muy, muy precisa. En los datos de reducción de escorrentías, vean que nos da igual valores de área foliar, posible evapotranspiración, evaporación, transpiración, todo lo que calculó, ¿verdad? El programa para hacer la estimación. Uh-huh. Y bueno, ahorita este componente de plagas, como no metimos información, casi no nos va a dar. Sin embargo, es lo que yo les decía, ¿no? Nos da información, por ejemplo, de muchas plagas de los Estados Unidos y entonces, pues hay que considerar esto, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo a lo que a la composición de especies, te está diciendo cuáles son las posibles plagas que pueden afectar, pero te vienen así en nombre en inglés. Y aquí, no, en este caso no da como sean susceptibles. Si se dan cuenta en esta ventanita de contaminación y estado de tiempo, pueden ver, por ejemplo, gráficas de transpiración, evaporación, todos estos, o lo de por ejemplo, la emisión de isoprenos, de monoterpenos. Si se dan cuenta, la emisión de compuestos orgánicos volátiles está más asociada a cuando hay más calor, ¿verdad? Y menos cantidad de agua. Eso es como muy característico. Entonces, justo en estas temporadas, ¿verdad? Que es cuando está el estiaje, es cuando se dispara más la emisión de estos compuestos. Entonces podemos ver nosotros esas gráficas. Por ejemplo, esta de la transpiración, ¿verdad? Nos va diciendo dónde hay más estos picos, ¿verdad? Entonces, les digo que les proporciona muchísima información. Este componente de impactos y valores a la salud y calidad del aire es algo que no estaba habilitado independiente. Ahorita lo habilitaron, pero no me está dando ningún valor. Posiblemente ese haya sido un cambio, una mejora que
hayan hecho al programa, pero a lo mejor no está totalmente habilitado para acá en México. Y bueno, esta es la herramienta de pronóstico. Ustedes, por ejemplo, si quisieran ver qué podría ocurrir, ¿verdad? Se dan opciones básicas, le dicen a cuántos años quieren que les realice el pronóstico, dónde va a aplicar la mortalidad, por ejemplo, tanto por ciento en los árboles saludables, que son los que tienen menos de 50% muerte regresiva, enfermos, tal porcentaje, y ya los que están en condiciones ya más declinantes, estimaría que ese porcentaje de la población se fuera, y le dan OK y corre el pronóstico. También pueden ajustar los índices de mortalidad. Si planean hacer una reforestación, igual pueden ingresar una cantidad de árboles que van a introducir en ese parque, en esas áreas verdes. Y si hay algún evento que pueda afectar la salud de los árboles, como alguna plaga o algún evento meteorológico, ¿verdad? Como podría ser un huracán, una tormenta tropical, o sea, vean un montón de cosas. Y hace un pronóstico de la estructura. Y ya prácticamente aquí es el componente de soporte donde vamos a poder hacer las actualizaciones del software. Hay un foro de usuarios que está aquí, donde ustedes pueden poner sus preguntas y bueno, un poquito más de información de lo nuevo que se va agregando a iTree, los manuales de usuario, pero bueno, aquí están. Para que los puedan descargar, pero la descarga me parece que les va a salir el de inglés, ¿no? Entonces, ahorita eso los vemos como datos crudos, ¿no? Como, bueno, qué padre, pero ¿qué podemos hacer con eso? Bueno, pues ahorita vamos a ver un ejemplo de lo que podemos obtener con estos datos. ¿Les parece? Entonces, déjenme ver el programa. Vamos a tener un pequeño receso. Y ahorita ya a las 4:30 ya vamos a presentar de estos datos, ¿verdad? Estos son parte de los resultados que les vamos a mostrar. Estos son los datos de una sola zona. Nosotros, bueno, de una sola subzona en la primera sección. Nosotros trabajamos alrededor de 20 y tantas subzonas allá en esa primera sección, y vamos a ver qué obtuvimos con todos esos resultados. Les digo, esto solamente es así como, bueno, están los datos crudos y muy valiosos, ¿verdad? Porque prácticamente eso es lo que va a alimentar lo que podemos hacer ya analizándolos y procesándolos con un poquito de más detenimiento. Entonces, ahorita vamos a ver ese ejemplo, ¿vale? ¿Alguno no pudo recuperar su informe? ¿Todos? ¿No hubo ningún problema? Okay. Sí, cuidado ahí con la actualizada, porque lo que pasa si no actualizamos el software es que justamente al momento de analizar los resultados nos va a decir que nos va a pedir la actualización. Entonces, sí, ya haciendo tu actualización, vuelves a enviar tus datos a procesar y ya te los va a analizar, no va a haber ningún problema. A comenzar. Ahorita les vamos a presentar los resultados de ya la implementación de la herramienta en un inventario en la primera sección del Bosque Chapultepec. Entonces, le voy a dejar el lugar a mi compañera Mayra para que ella les
empiece a hablar acerca del proyecto. Pues les vamos a platicar un poco de de los resultados que obtuvimos haciendo inventario completo de la primera sección del bosque de Chapultepec. No sé si ustedes ubiquen, más o menos han conocido el bosque de Chapultepec en la Ciudad de México. Hicimos el inventario completo de la primera sección. Entonces, sabrán que ustedes el bosque de Chapultepec para nosotros es el área verde, para nosotros me refiero como habitantes de la Ciudad de México, es el área verde de mayor importancia que tenemos. Es un área verde muy grande que ocupa una superficie de 686 hectáreas. Es, como les digo, es el área verde más grande y también tiene una importancia ambiental y social, y fue decretada en el 2003 como área de valor ambiental. Entonces, es un área verde muy icónica de la ciudad. Es como, si le preguntas a alguien, a ver, un parque de la Ciudad de México, probablemente la mayoría te diga Bosque de Chapultepec. Entonces, tuvimos la suerte de entrar a trabajar ahí a hacer el inventario del arbolado. Y lo que se pretendía con este proyecto era realizar la caracterización de la estructura del arbolado de la primera sección. Y nosotros para esto teníamos una metodología que ya habíamos empezado a aplicar en otras áreas verdes de la ciudad, pero tuvimos la oportunidad de adaptar esos inventarios con variables de ITRI que pudiéramos usar para obtener resultados de valores de servicios ambientales del arbolado de Chapultepec. Entonces, con los resultados que se obtuvieran en el inventario de los árboles, desarrollamos un sistema de gestión que le fue proporcionado a la dirección del bosque de Chapultepec para que ellos hicieran un manejo, como una gestión de su arbolado, y al mismo tiempo se pretendía realizar un sistema de gestión que fuera que pudiera ser utilizado por, no sé, alguien que le interese saber en esta subzona de la primera sección cuántos árboles tiene, en qué condiciones están, al público. Más o menos les explicamos. La metodología que se utilizó fue hacer un diagnóstico completo del arbolado, así como hicimos el ejercicio ahorita, eso hicimos en los árboles, más la georreferenciación. Georreferenciamos cada uno de los árboles que íbamos inventariando. Después, el procedimiento fue pues la captura de datos en un Excel, en una base de datos, para que el procedimiento fuera más rápido. ITRI te da la opción de ir capturando de una sola vez al programa, pero nosotros tenemos que hacer revisión. Ya se dieron cuenta que si hay un pequeño error en el programa, te lo regrese, tienes que volver a hacer todo el relajo. Entonces, es más fácil capturar en una base de Excel, revisar que no falten datos, que todos los datos sean coherentes, y ya que tengamos toda esa información, poder procesarla en el programa. Entonces, se tienen valores de estructura, de salud del arbolado y de servicios ambientales, como ya lo vieron en el reporte. Después, como uno de los objetivos era generar un sistema de gestión que pudiera funcionarle a la dirección del bosque y que pudiera ser también, que pudiera proporcionarle información al público en general sobre las condiciones del arbolado, se utilizó un programa de sistemas de información geográfica que se llama QGIS, y optamos por porque este es de libre acceso, se puede descargar gratuitamente de internet. Entonces, ya procesando los datos en QGIS, que nos daba en el mapita, podíamos ubicar cada uno de los árboles georreferenciados, y con sus datos se realizó el sistema de gestión, en donde se da información espacial de la estructura, la condición sanitaria de los árboles y los servicios ambientales que provean los árboles, ya sea por árbol o por subzona o por toda la primera sección del bosque de Chapultepec, como ustedes lo quisieran revisar. Entonces, toda esta información le sirve al personal que tiene que tomar las decisiones para manejar el arbolado del bosque de
bueno, ya les mencionaba, el bosque de Chapultepec, sus 3 secciones están conformadas por 686 hectáreas, de las cuales la primera sección ocupa 274 hectáreas. Para esta primera etapa del proyecto, solamente hicimos el inventario de 5 zonas, pero pues debido a que aún siendo 5 zonas, las zonas eran pues, grandes, o sea, es operativamente más fácil dividirlas a su vez en subzonas. Entonces, utilizábamos límites físicos como avenidas, pasillos o rejas para delimitar subzonas y así, por ejemplo, esta parte de acá es la que denominamos nosotros como zona 1, pero a su vez la zona 1 se dividió en subzona 1.1, 1.2 y bla, 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 hasta 1.4 para que fuera más fácil manejar la información para nosotros también. Así, igual, zona 2, zona 3, que aquí es donde están el lago Mayor, creo que es el lago Mayor. Zona 3 y zona 4 de este lado. Y bueno, nosotros cuando estuvimos trabajando en el INIFAP, utilizábamos una metodología que fue definida por el doctor Benavides, en donde ya hacíamos la medición de estas variables dasométricas. Tomábamos especie, altura total, diámetro normal y basal, la cobertura de la copa, como lo hicimos ahorita en el ejercicio, condición de vigor, que es similar es como el análogo de lo que es la muerte regresiva que hicimos nosotros en el ejercicio. Hacíamos un diagnóstico fitosanitario y de estructura, marcábamos interferencias con aceras y cablado, postes, etcétera. Y muy importante para nosotros era definir las labores de mantenimiento que necesitaba cada árbol. Entonces, estas variables ya las veníamos manejando desde años atrás. Pero cuando Fabi empezó a involucrarse en i3, pues dijimos, pues ¿por qué no darle un mejor uso a nuestra información, utilizar el programa? Y entonces añadimos a nuestro inventario las variables de altura de la copa viva, base de la copa, todas las que ya hicimos ahorita, las fuimos involucrando a nuestros procesos de inventario para que fuera más completo y al mismo tiempo pudiéramos utilizar los datos en i3 para que nos diera la información que ya ustedes vieron, más o menos. Entonces, primera sección con sus 200 y cacho de hectáreas, que inventaríamos 5 zonas, más las del norte. Se registraron en campo 17.035 individuos arbóreos, los cuales conforman 1.693 metros cuadrados de área basal, un área folar de 343 hectáreas y 9.000 y cacho toneladas de biomasa solamente en esas 5 zonas de la primera sección del bosque de Chapultepec. Se registró un promedio de 252 árboles por hectárea y una densidad de área basal de 25 metros cuadrados por hectárea. Entonces, imagínense, ni siquiera terminamos la primera sección, no hicimos completa la primera sección y registramos 17.000 individuos arbóreos y ahorita les vamos a mencionar todos los servicios ambientales que proveen. Entonces, la zona 2 conformada por lo que nosotros denominamos Gandhi, Tamayo y Parque de la Amistad, que es esta de acá arriba. Aquí que hay un museo, ¿qué hay aquí? El museo de Antropología está acá. La zona 2 es esta de acá arriba. Esas subzonas registraron la mayor cantidad de área foliar con un valor de 5.94 y uno de los valores más altos de densidad de área basal con 29.51 metros cuadrados. Solo la zona 3 la rebasó un poco. La zona 3 es esta que se ve acá, que es Jardín Botánico, no, Jardín de la Tercera Edad. ¿Nada más? Jardín de la Tercera Edad. Ah, estas, ¿no? Islas, y las islas.
Y es que, bueno, también una característica que hace que la zona 3 tenga un mayor número de área basal es que las islas, pues como casi ahí nadie se mete, o sea, pues ¿para qué gastar recursos en ir a meter? Son unas zonas muy densas y con mucho arbolado chiquito, pero mucho, o sea, y tú entras ahí es como estar bajo un techo, literalmente. Entonces, eso también influye para que sus valores de densidades sean muy altos. Entonces, lo que les mencionaba aquí, la zona 2 es en la que se observaron los mayores valores de densidad área basal por hectárea. Aquí, si se fijan, por ejemplo, Gandhi 2, ¿para qué? Gandhi 2 es esta parte de acá, Gandhi 2, es la que mostró un valor más elevado de densidad de área basal por hectárea, 43.12. De área foliar por hectárea, ajá. Y el número mayor de individuos por hectárea. El mayor número de individuos por hectárea se registró justamente en una de las islas, por lo que les decía. No le han dado mucho mantenimiento, entonces ahí es como... hay muchos individuos muy pequeños que ocupan su área foliar y su área basal, ocupan casi todo el espacio de la isla, y eso también influye para que se obtengan estos datos, estos valores. Entonces, de esos 17,000 cacho árboles que se inventariaron en la primera sección, pertenecen a 135 especies arbóreas, de las cuales, de acuerdo al índice de importancia relativa, las especies más dominantes, las más dominantes fueron fresno, truenos y cedros. Que en el caso de la Ciudad de México eso es un resultado bastante esperado. En la Ciudad de México más del 60% está conformado por individuos de las especies de fresno, truenos, cedros. Ficus, pero en general estas tres especies son muy dominantes en la ciudad. Entonces, estas tres especies conforman el 63.59% de la población que inventariada en la primera sección. Si se dan cuenta, es demasiado alto, o sea, la diversidad aquí es muy baja. Ya el otro 40 y tantos % está conformado por especies, no sé, ahuehuetes, casuarinas, eucaliptos también. Pero digo, para tener 17,000 especies inventariadas y que el 60% esté conformado solamente por fresnos, truenos y cedros, es una cifra bastante no muy buena, digamos. No sé aquí, por ejemplo, aquí qué especies son dominantes aquí en el ficus. Es muy evidente. Bueno, en la zona metropolitana, porque no sé. Igual. Y sí es muy marcado también. Muy marcado así la dominancia de esas especies. Lo ideal sería que la diversidad estuviera en mejores proporciones, pero en mejores condiciones también. Pero pues justamente es lo que queremos. Este programa nos sirve para obtener todo este tipo de información, y en base a este tipo de información podemos, bueno, la gente que tiene la capacidad de tomar decisiones pueda hacer algo al respecto, ¿no? O sea, no es decir, vamos a quitar, porque sí lo hay. Ay, no me gustan los truenos que están ahí, quiten todos los truenos. No, pues tampoco, si ya están ahí, pues hay que dejarlos ahí. Si están en condiciones buenas, las vamos a seguir manteniendo en las mismas condiciones, pero nos podemos dar cuenta a lo mejor qué porcentaje, en qué zona necesita una atención prioritaria o mayor atención, o
Toda esta información tan específica la genera el programa. Esta no. Bueno, también realizando el inventario del arbolado, pudimos observar que más del 80% de los árboles se encontraban en una condición vigorosa. Vigorosa es como la mejor condición que se puede tener. De ahí va a la menor, va de vigoroso, declinante, incipiente, moderado, avanzado y severo. Pues afortunadamente un buen porcentaje de la población tenía una condición buena. Eso es un resultado favorable. Y en la zona 1, que es esta que les dijimos, la de Parque Gandhi, perdón, esa es la 2, Líbano, esta no sé cómo se llama. Bueno, están pegados a la avenida, al periférico de la ciudad, como en esa parte. Estas subzonas mostraron altos valores de individuos en buenas condiciones. En la zona 2 se registraron un gran porcentaje de individuos en estados de declinación más avanzados. También esto es importante porque, por ejemplo, nosotros les dijimos, el arbolado de la zona 2 presenta un porcentaje muy alto de individuos muertos, tenían varios individuos muertos, algunos otros que se consideran de alto riesgo y otros que están en un estado de declinación. Entonces, como que los del bosque de Chapultepec dijeron, pues entonces esta es una zona a la que debemos intervenir a corto plazo, no podemos dejar que esa situación siga. Entonces, no sé, hacer saneamiento, retiro de individuos muertos, retiro de individuos de alto riesgo, monitoreo de individuos en condiciones declinantes. Entonces, ese tipo de decisiones es la que puede tomar una persona que se encarga del mantenimiento y el manejo de las áreas verdes. Bueno, voy a continuar con los datos de, los resultados de servicios. Entonces, vean que ahorita dimos algunos resultados de estructura y de salud. Ahorita vamos a ver entonces lo que obtuvimos en cuanto a generación de servicios ecosistémicos y después vamos a ver cómo relacionamos todo y entonces podemos entender qué está ocurriendo en el bosque de Chapultepec. Entonces, estos son valores ya integrados de cada zona, donde mostramos el almacén de carbono, la captura, ¿verdad? La escorrentía evitada. Vemos, por ejemplo, que la zona 2 obtuvo la mayor cantidad de servicios ambientales. Y vean nada más esto, en estos árboles, en estos 17,000 árboles, 17,035 árboles que se inventariaron, se cuantificaron 4,331.44 toneladas de carbono. Se estima que este arbolado captura anualmente 152.52 toneladas. La escorrentía que evitan es de 13,247.32 metros cúbicos anuales. La remoción de contaminantes equivale a 7.18 toneladas por año. Y el valor económico atribuido a estos servicios corresponde a 11,352,460.39 pesos. Ya con la adecuación del precio a $12, ¿verdad? En el carbono. Entonces, es lo que les decía, algo hay que tener importante es que cuando comparemos zonas, tenemos que comparar la cantidad por hectárea, porque si no, pues si una zona tiene más hectáreas, pues va a tener más, ¿verdad? Pero cuando calculamos la cantidad de servicios generados por hectárea, entonces ahora sí, ¿verdad? Vemos que esta zona 2 tiene un promedio de 82.7 toneladas por hectárea.
Entonces, las áreas verdes de esta zona es lo que nos llegan a registrar. Y vean que prácticamente es el doble de lo que se observó en zona 1, porque en zona 1 se obtuvo un valor de 39.52. Entonces, eso se ve, hay zonas menos densas, la composición, bueno, la estructura del arbolado es otra. Vamos a ver cómo es todo eso influye. Y el precio promedio, ¿verdad? Por ejemplo, de servicios ambientales generados en 1 hectárea en estas subzonas de la primera sección del bosque de Chapultepec es de 167.976.95 pesos por hectárea. Esta es ya la cuantificación, ¿verdad?, del valor monetario. Aquí están los 11 millones que les comentaba hace rato, pero aquí hay que tener cuidado. El reservorio o almacén de carbono es un beneficio, pero este beneficio no es anual, ¿verdad? Es lo que ya capturó durante todos esos años y es lo que está presente en la biomasa. Los que son los beneficios anuales son estos: el de captura, el de reducción de escorrentías y el de remoción de contaminantes. Esos sí son beneficios cuantificados anualmente. Entonces, anualmente, ¿verdad?, el arbolado evaluado está proveyendo beneficios equivalentes a 7.673.457 pesos. Y esta gráfica a lo mejor no se alcanza a ver con mucho detalle, ¿verdad?, los números pequeñitos, pero prácticamente esta gráfica es una relación entre área basal y área foliar. ¿Y por qué? Porque si nosotros graficamos el área foliar contra cualquier servicio ambiental, nos damos cuenta que a mayor área foliar, mayor servicio, ¿sí? Mientras más follaje hay, mayor fotosíntesis, por lo tanto, mayor captura de carbono. Mientras más follaje hay, entonces hay mayor superficie, ¿para qué? De contacto para los contaminantes. Mientras más hojas, más follaje hay, ¿qué pasa? También hay mayor superficie, ¿verdad?, donde se pueda retener el agua, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos, tenemos que echarle un ojito, ¿verdad?, a este valor estructural, porque de verdad que este es un indicativo muy grande de la cantidad de servicios que voy a estimar después. Entonces, vean lo siguiente. ¿Se acuerdan la zona que comentaba mi compañera Mayra? Estas son las islas del lago 3, la zona 3.5 y la 3.6. Vean nada más la densidad que tiene de área basal. El área basal es la proyección del diámetro, ¿verdad? Es el área que proyecta el diámetro normal del árbol. Entonces te da un grado de ocupación del lugar. Entonces, vean nada más que tiene un valor de casi 70 metros cuadrados de área basal. O sea, está repleto de árboles. Sin embargo, aunque está repleto de árboles, la cantidad de área foliar que se estimó no es la más grande, está por acá abajo. Entonces, esto nos indica que no por tener más árboles vamos a tener más servicios. Y lo mismo está pasando con esta subzona. Vean que tiene casi la misma densidad de área basal, por ejemplo, que la zona 2.3 o la zona 2.2, y sin embargo, estas tienen una mayor área foliar que esta. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener muchos pequeñitos que pocos grandes. Y algo, ¿se acuerdan que veíamos que estos valores en rojito son los valores correspondientes a las zonas? Si se dan cuenta, las zonas 1 están por acá. Son las que tuvieron la menor densidad y por lo tanto, ¿verdad?, las áreas foliares también, la cantidad de área foliar no es muy grande. Sin embargo, veamos que la zona 2
tenía ya unas densidades, no las más altas, ¿verdad? Como estas de la zona 3, pero sí ya densidades más grandes y tiene mayor área foliar. Bueno, entonces, ¿cuál es la estructura, cuál es la composición de especies de estas zonas que está propiciando que tengan mayor área foliar y mayor cantidad de servicios? Veamos que era la zona que brindaba más servicios por hectárea, la zona 2. Pues resulta que aquí en estas zonas 2, sí hay un estrato, ¿verdad?, de árboles pequeños, pero también hay un estrato importante de árboles muy grandes, como son los eucaliptos, los ahuehuetes, los fresnos y los cedros blancos. Entonces, pues al tener esta cantidad de árboles, ¿verdad?, ya de grandes tallas, están aportando mucho más servicios, ¿verdad?, que los pequeños. No es lo mismo tener un trueno de 50 centímetros que me va a medir a lo mucho 15 metros, a tener un fresno de 50 centímetros que me va a medir 20, ¿verdad? Y tiene una copa más grande. Sí, estamos entendiendo, porque aunque tenga la misma densidad, no me están generando lo mismo en servicios. Y les quiero mostrar, pero ojo, hay que tener aquí cuidado. Aquí nada más estamos viendo estructura y los resultados de área foliar, que son un indicador de la cantidad de servicios ambientales, es decir, la función. Pero ¿qué pasa con la salud? Pues resulta que aquí, en estas zonas, también es donde estamos observando la mayor proporción de árboles que no están en muy buenas condiciones. Entonces, lo que hay que buscar, ¿verdad?, es tener una densidad que no sobrepase, ¿verdad? Es decir, que no me lleve a tener una competencia muy fuerte entre mis individuos que lleve a que estos empiecen a declinar, que es este caso, ¿verdad? Una densidad altísima que, ¿qué pasa? Pues estos árboles no crecen porque están suprimidos. Pero también necesito una densidad que a su vez, ¿verdad?, yo cuide los aspectos sanitarios, el aspecto de la salud del árbol. Y que a su vez me lleve a tener una estructura en la que yo pueda producir más servicios. Les voy a mostrar una gráfica ahorita, fuera de esta presentación. Esta gráfica está conjuntando esos tres componentes. El área basal, que me está indicando la densidad, que es la parte de la estructura. El área foliar, les digo, totalmente relacionado con la cantidad de servicios que va a proveer esas masas arboladas. Son estas barritas azules. Y, ¿verdad?, un índice de salud que me está hablando de la proporción de individuos que manifestaron un buen estado de salud entre los que manifestaron una mala condición de salud. Entonces, obviamente los valores más altos implican mejor salud y los más bajos, ¿verdad?, como estos casos, la menor condición de salud. Bueno, esta subzona que ustedes ven aquí tiene baja densidad, baja área foliar y una mala calidad de salud. ¿Por qué? Son individuos que están ubicados en un estacionamiento que fue recientemente intervenido, se han estado haciendo obras y aún así los árboles que quedaron fueron muy afectados por todas las obras que se hicieron. Y aquí se está reflejando. Esto no nos conviene. Ahora, vemos en este otro extremo la zona con la mayor densidad de área basal. Sin embargo, la condición de salud del árbol no es buena y la cantidad de área foliar pues no se compara con estos otros valores, ¿verdad? En otras zonas que aunque tienen menor densidad, pues tienen mayor área foliar. Es la zona de una de las islas del lago que les mencionábamos.
Vemos en estas zonas, la zona 2, bueno, este es el mismo caso, ¿no? Estas son islas del lago, les digo, con altas densidades, pero ya la condición no es muy buena. Ahora, ¿qué pasa con esta zona, que es Gandhi 2.2, que les mencionábamos que era la que obtuvo de los mayores valores de provisión de servicios ambientales? Y también está 2.3. Vemos que la condición de salud no es la mejor, pero digo, también no está tan mal. Sin embargo, aquí vemos esta zona, que es la 3.1. Esta zona es el jardín de la tercera edad. Ahí esa es una zona más restringida. Solamente entran personas de la tercera edad. Pues esta zona, ¿verdad?, tiene un área basal menor, esta cantidad era foliar, y vemos que la condición de salud de los árboles es mucho mejor. Entonces, estos resultados prácticamente nos están mostrando, ¿verdad?, la condición en la que se encuentra el arbolado. Vean que esta zona donde el arbolado está no tiene un impacto tan grande, ¿verdad?, de afluencia de visitantes como las otras, está manifestando mejores condiciones sanitarias. La densidad está un poco alta, sí, y está proveyendo algo bastante bien de servicios. Y vemos estas zonas, ¿verdad?, de baja densidad, algunas de ellas aquí, baja densidad y buenas condiciones sanitarias. ¿Por qué? Porque los árboles no están en competencia. Entonces, ¿qué tenemos que estar buscando? Llegar a estas zonas, ¿verdad?, donde tengamos una densidad más o menos grande, ¿verdad? Que no nos pasemos de esa densidad y que nos permita generar mayor cantidad de servicios. Vean nada más, por ejemplo, esta subzona 3.2, ese es un acceso Chivatito. Esta zona tiene una densidad no tan grande, sin embargo, la cantidad de servicios que está brindando es enorme. ¿Saben por qué? Porque es un acceso, que es una alineación y está conformado principalmente por árboles muy grandes. Sin embargo, también vemos que la salud anda más o menos, ¿verdad? Por lo mismo, ya son árboles grandes. Entonces, vemos cómo estos resultados, ¿verdad?, que nos dio ITRI, al analizarlos podemos ver, entonces, ¿qué necesitamos hacer? Si nosotros, para ya determinar las acciones de manejo, comparamos todavía estos valores con las gráficas de distribución de diámetros, con las gráficas de composición de especies, y por ejemplo veamos en la zona 1.1, ¿no?, que es Parque Líbano, decíamos, bueno, esta zona está por acá abajo, pero ¿vamos a reforestar, sí o no? Cuando vimos la composición de especies nos dimos cuenta que en realidad había varias especies de porte alto, pero que todavía estaban en dimensiones pequeñas. Entonces, la mayoría de los árboles de este parque son jóvenes todavía. Entonces, no significa que esté mal la estructura, significa que ahorita está aquí abajo porque la mayoría del arbolado es juvenil, pero en dado momento va a crecer y va a llegar, se va a ir hacia acá y de hacia arriba. En cambio, había otras zonas, por ejemplo, vean esta, 4.6. Esta es una zona que le llamamos histórico monumental. Si ven la típica foto de Chapultepec en el hemiciclo, en el el de los niños héroes, ¿no? En el altar a la patria. Es esa zona arbolada que está ahí. Y decíamos, bueno, ¿por qué si tiene una densidad de estas dimensiones, por qué no está aportando tanto en área foliar? Pues resulta que es una zona, ¿verdad?, que también tiene muchas palmeras, por ejemplo. Y las palmeras no tienden a dar mucho en cuanto a servicios ambientales de, por ejemplo, de reservorio de carbono y de captura de carbono. Entonces veamos pues ahí este efecto, ¿verdad? Y también, les digo,
zona la fuimos analizando, viendo qué pasaba y veíamos cómo tenía total relación la composición de especies, la estructura de los diámetros, y todas lo que observábamos en la salud del arbolado junto con lo que brindaban. Entonces, nosotros al comparar todas estas gráficas ya fuimos indicando, vean, un informe al Bosque de Chapultepec qué tenían que hacer en cada zona. ¿Sabes qué? En tal zona te recomiendo aplicar una reforestación. En tal zona, por ejemplo, lo que comentábamos, ¿no? De Gandhis, las Gandhis, es necesario retirar los árboles que ya están mal. Tienes una alta proporción de árboles muertos, de árboles en situaciones malas, y eso nos va a ayudar a su vez a reducir también la densidad y a mejorar las condiciones de los árboles que van a permanecer ahí, ¿no? Y hay que cuidar de no pasarnos de densidad porque no es mejor tener demasiado, ¿verdad? Todo tiene un límite. Si se dan cuenta, esta zona 3.1 es la que yo les decía, ¿no? Si está como por la media, digamos, de lo que se está observando entre área basal y área foliar, entonces está bien. Y tiene una buena condición de salud y una densidad no tan grande. Entonces nosotros tenemos que empezar a ir y ver a dónde tenemos que llevar, ¿verdad?, la estructura del arbolado para tener mejores condiciones, tanto para los árboles como para nosotros. Y luego también cuantificamos la emisión de compuestos orgánicos volátiles y vimos que las altas emisoras eran los eucaliptos, casuarina, Phoenix canariensis, Cupressus lusitanica y Taxodium cronatum. Son de las altas emisoras. Hicimos un registro fotográfico, un etiquetado, ¿verdad?, de los árboles inventariados y la georreferenciación de los mismos. Con esto desarrollamos un sistema de gestión en QGIS, donde eso se lo quedó a la administración del Bosque de Chapultepec. Ellos pueden seleccionar los árboles por tipo de mantenimiento, ver cuáles brindan más servicios, ubicarlos, ¿verdad? Y cada uno de estos puntitos es un árbol y viene toda la información de ese árbol. Entonces les vamos a mostrar un poquito de eso. Y también desarrollamos un sistema de gestión para acceso al público, ¿verdad?, donde brindamos todos estos datos de estructura, de salud, de los servicios ambientales. Y estos, por ejemplo, están esta es la liga donde ustedes pueden accesar a este mapa virtual que generamos con la información del inventario. Lo puede accesar a él cualquier persona y ahorita les vamos a mostrar un poquito de lo que hace. Esta es una vista, por ejemplo, de las subzonas que se trabajaron en la primera sección. Nosotros les presentamos resultados de 4, nada más en la gráfica venía integrada la zona 5 porque esta ya fue parte de otro proyecto, pero esto es todo lo que se logró inventariar en la primera sección y ya prácticamente solamente falta a lo mucho una tercera parte hacia el sur. Entonces nosotros, ¿verdad?, seleccionamos una zona y ahí aparecen los árboles de esa zona en particular. Ahorita les voy a mostrar un poco.
Ahí está. Entonces ustedes le dan a explorar. Pueden seleccionar alguna zona. Por ejemplo, la 2.2. Y vean, nada más, ya nos da el nombre de la subzona. Ahí se inventariaron 870 individuos arbóreos. Nos da la superficie de esa zona, el almacén de carbono, la captura atribuido a toda esa zona. Vemos una gráfica de la composición de especies, las distribuciones diamétricas. Les decía, miren, tan solo vean esta cantidad de árboles de grandes tallas, ¿no? El 2.5% mayores de 63.8 centímetros, 2.8 mayores a 79.7. O sea, vean, casi el 10% del arbolado presenta unas tallas bastante considerables en diámetro. Y aquí está el valor de los servicios ambientales, el valor económico, ¿verdad?, atribuido a cada servicio ambiental. Si nosotros le damos aquí, da clic aquí, nos aparece ya el inventario del arbolado y, por ejemplo, vienen por colorcitos. Podemos ver a qué especie corresponde cada colorcito. Y podemos seleccionar algún árbol y ahí está la foto. Este es un fresno, el diámetro de copa, ¿verdad? Y nos brinda ya toda la información y cuál es el valor de los servicios que brinda. Ahí. Este es un cedro blanco, igual nos está dando los valores. Entonces, todo eso lo generamos para las personas, ¿verdad? Fue un trabajo que se hizo con la gente del bosque de Chapultepec y se trabajó con SEDEMA y se interesaron ellos mucho en compartir esta información al público y eso fue lo que se generó. Ya por último les voy a mostrar algo que trabajamos ya para el sistema de gestión. Ustedes saben que estos proyectos están un poquito de áncar. Miren, vean que aquí este es un ejemplo de la zona 5. Por ejemplo, voy a pasar para acá. Esta es una zona, la 5.6, que es toda la zona arbolada que está alrededor del lago Menor. Por ejemplo, esta capa que está activada es la de servicios ambientales, es decir, estos árboles son los que proporcionan la mayor cantidad de servicios, los de las bolitas más grandes y en color verde oscuro, y estos los que brindan los menores servicios. Entonces nosotros ahí podemos ver, ¿no?, que esos son los que más nos conviene proteger. También podemos ver, por ejemplo, la condición de vigor. Podemos ver, por ejemplo, los árboles que están muertos. Esos son los árboles muertos en esa zona. Los que tienen una declinación severa o avanzada son estos. Los que tienen una declinación incipiente, moderada, y los que están vigorosos, por ejemplo.
Entonces, pues eso nos permite ver, ¿verdad?, cuál es la condición de nuestro arbolado. Podemos ver también los rangos de alturas. Ay, no lo activé. Ahí están los pequeños, los más grandes. Vean que esta zona tiene árboles bastante grandes y fue una de las que también salió mejor, ¿no? Con mayor cantidad de servicios. ¿Ya vieron? Y aquí están las distribución de diámetros. Igual vean la cantidad de árboles grandes, pequeños, y así podemos ir viendo, ¿verdad?, lo que hay. Esta capa me gusta porque aquí le damos clic y ya vemos los árboles. Todos estos árboles son los que son necesarios remover. Entonces hasta podemos decir, bueno, ¿por dónde empezamos, no? ¿Por dónde están más juntitos y agarramos más? O cuáles son más prioritarios de acuerdo a la afluencia de gente, ¿no? También, ¿se dan cuenta? Los que necesitan trasplante creo que son muy poquitos, y los que necesitan poda, por ejemplo. Y de acuerdo a cada tipo de poda. O los que no requieren, pues ya, ningún mantenimiento. Entonces ya con esta información, ¿verdad?, nosotros podríamos ir viendo lo que sucede. Incluso podríamos ir viendo a qué árbol se refiere cada uno de estos. Ah, pues mira, este es el árbol con el ID 2843. Entonces, están sus coordenadas, la especie, ¿ya vieron? La cantidad de servicios que provee, ahí está todo. ¿Qué tiene? Ah, tiene brotes epicónicos, tiene ramas. Ok. ¿Ya vieron? Ahí podemos ver entonces todo lo que tienen estos árboles. Entonces, esto es lo que estuvimos trabajando con todos los datos de iTree. Todo lo que generaba iTree, y ya combinándolo con un sistema de información geográfica, pues fueron de las cosas que fuimos obteniendo. ¿Podemos llegar a hacer algo de educación ambiental? Claro que sí, ¿verdad? Tenemos esa información para brindarla, compartirla con la gente. ¿Podemos hacer sistemas de gestión? Claro que sí, lo podemos hacer. Y tomar decisiones de manejo mejor informadas. ¿Podemos desarrollar investigación? Claro que sí. Podemos ver las especies que están funcionando mejor para ciertos servicios, hacer muchísimos análisis con los datos que tenemos, y podemos ver qué es lo que conviene hacer, ¿verdad? Ahora, algo importante es que también veamos al bosque como algo integral, ¿no? No todo es servicios, ¿no? Por ejemplo, las palmeras, pues sí, no brindan tantos servicios en ese aspecto de reservorio de carbono, pero no significa que sean malas opciones. Muchas de ellas son de bajos requerimientos de mantenimiento. Entonces, hay que empezar a ver el bosque urbano en una totalidad. Entonces, pues esto es una muestra de lo que podemos hacer con la herramienta. ¿Alguna duda, una pregunta? Me parece que, por ejemplo, el trabajo de la primera sección, el de las 4 zonas, costó alrededor de 1,5 millones más o menos. Pero ya con todos todo el inventario de campo, ya los informes y el sistema de gestión, la georreferenciación, el etiquetado del árbol. El inventario duró
alrededor de, inició en septiembre y terminó como por junio. Terminó en realidad en mayo, pero todavía hicimos revisiones, correcciones y se llevó todavía todo un mes. Junio y la etiquetada terminados, yo creo que sí va hasta julio. Sí, y eso con 5 o 6 brigadas trabajando diariamente. Muchísimo, muchísimo. Les decía yo, por ejemplo, la zona 5, esa zona, creo que fueron todavía como otros 4,000 árboles, ¿no? Entonces en realidad se inventaron veintitantos mil árboles. Fue muchísimo en esa primera sección. Y bueno, lo que pasa también que en este inventario se incluyeron algunas otras variables. Se hizo toda la evaluación sanitaria. Entonces eso pues también lleva algo de tiempo. Entonces, pues no es lo mismo, ¿verdad? Hacer un inventario con 8 variables que con 15, que con... Pues mientras más información, pues sí es más complicado. Pero por eso sí se llevó un rato, si quieres un número más o menos. Eso costó todo ese inventario. Uh-huh. ¿Alguna otra duda, una pregunta? ¿Qué les parece lo que se puede hacer con la herramienta? Yo creo que cada uno de ustedes, de acuerdo a sus actividades, a sus intereses, a su formación profesional, puede ir pues sacándole jugo a la herramienta en diferentes aspectos, ¿no? Cada uno en sus labores, en sus intereses, puede ir viendo cómo la información que brinda ITRI les puede ser de utilidad en diferentes ámbitos. Uh-huh. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿O algo que quieran compartir? Bueno, pues con esto terminamos el día de hoy. Mañana vamos a tener otra práctica de campo. Vamos a trabajar ahora el proyecto de muestreo. Entonces, hoy no nos dio mucho tiempo de practicar las mediciones de los árboles, pero mañana los van a practicar. ¿Por qué? Porque van a inventariar los árboles que caigan dentro de su parcela. Entonces mañana vamos a ver cómo configurar el proyecto de muestreo, cómo hacer la selección de las parcelas, con la misma aplicación, que es una de las opciones que hay. Vamos a ver qué mediciones tenemos que tomar, ¿verdad?, de las parcelas. Vamos a ensayar un poquito más lo de la medición de los árboles y vamos a configurar un proyecto. Yo espero que sí nos dé el tiempo para que podamos reunir todos los datos que tomemos y podamos enviarlos a procesar y recuperar esa información para que hagamos el ejercicio completo. Uh-huh. Entonces, y ya por último vamos a ver acerca de un poquito de ITRI Database para que lo vean y cómo explorarlo y dónde pueden cargar información. ¿Les parece? Bueno, pues muchas gracias por su atención y que descansen.